Hola. Así que has solicitado la iniciativa de expansión de proveedores de cuidado infantil. ¿Y ahora qué? Es posible que se pregunte qué esperar en el camino o a dónde ir si tiene alguna pregunta. Hoy estamos aquí para hablar con usted sobre cómo funciona el proceso de solicitud, donde puede obtener más información, finalmente, qué esperar si se le aprueba la financiación. Entonces, ¿cómo funciona el proceso de solicitud? Comienza con la presentación de su solicitud en línea para la iniciativa de expansión de proveedores de cuidado infantil, que consiste en información básica sobre su negocio, su plan de negocios de expansión y cualquier otra documentación de respaldo solicitada como parte del proceso de solicitud. Todos sus documentos se revisan a fondo, momento en el que se discutirán las solicitudes viables en una breve entrevista. Si se justifica, se invitará a los solicitantes a participar en varias sesiones de asesoramiento individuales para refinar su plan de negocios, aclarar los detalles de la expansión y actualizar la documentación de respaldo según sea necesario. Nuestro equipo realizará una revisión completa de su solicitud antes de recibir su decisión de solicitud por correo electrónico. El tiempo que transcurra entre el envío de la solicitud y la recepción de la decisión sobre la misma variará en función de la solicitud, el proceso de preparación y la calidad de la misma. La revisión final es una decisión multidepartamental que implica una revisión exhaustiva de toda su solicitud y experiencia de entrenamiento, por lo que es normal que pasen varias semanas entre completar el entrenamiento y recibir su decisión de solicitud. Recuerde que también se trata de una subvención competitiva y, como tal, el proceso de solicitud requiere que los materiales de su solicitud reciban una puntuación y alcancen un determinado umbral para recibir financiación. Puede descargar las preguntas de la solicitud antes de presentar su plan de expansión empresarial para tener tiempo de preparar adecuadamente sus respuestas. Aunque el tiempo variará, hay varias cosas que puede hacer para ayudar a acelerar el proceso de solicitud. Primero, asegúrese de que su solicitud esté completa cuando envíe su información. Muchas veces, las solicitudes se reciben con información o documentación que hace falta. Las solicitudes incompletas no se pueden procesar, por lo que su solicitud se retrasará si falta información en su presentación. Como tal, le recomendamos encarecidamente que responda a las solicitudes de información actualizada o adicional de nuestro equipo o de su entrenador con prontitud. Si no responde a estas solicitudes de más información, su solicitud puede ser rechazada. Si bien puede presentar una solicitud nuevamente, pasará al final de la línea y tendrá que pasar por el proceso completo nuevamente. Así que asegúrese de revisar su correo electrónico regularmente y responder a las solicitudes lo más rápido posible. En el camino, es posible que tenga preguntas o desee obtener más información. Hay varias maneras en que puede obtener respuestas a sus preguntas. Primero, nuestros recursos en línea, como la guía de solicitud, la guía de informes y monitoreo y la guía de asociación de empleadores, están disponibles en línea en Childcare, Texas. gov/Childcare Expansion tanto en inglés como en español. Las guías también están acompañadas de breves grabaciones de video, para su conveniencia. Durante su trayecto, es posible que surjan interrogantes o que desee ampliar su conocimiento. Existen múltiples métodos mediante los cuales puede obtener respuestas a dichas preguntas. Si no puede encontrar las respuestas a sus preguntas en línea, debe comunicarse con expansion@sipstrap.com. Esta es la dirección de correo electrónico a la que deben dirigirse todas las preguntas relacionadas con la expansión. Si bien puede trabajar directamente con un asesor de expansión, los asesores solo pueden ayudarlo con la parte del plan de negocios de su solicitud, y solo mientras está pasando activamente por el proceso de entrenamiento. Si necesita conectarse con su asesor sobre su plan de negocios, siempre comuníquese por correo electrónico. Los asesores están trabajando arduamente para apoyar a los solicitantes a través del sistema y no pueden responder llamadas o mensajes de texto sin cita. Si necesita comunicarse, haga preguntas por escrito y su asesor se comunicará con usted tan pronto como pueda. Una vez más, los asesores solo pueden ayudar con preguntas sobre cómo refinar su plan de negocios y la documentación de respaldo. Si tiene alguna pregunta o inquietud sobre el proceso de solicitud o el momento, deberá comunicarse con expansion@sipstrap.com para obtener más información. Una vez que haya sido aprobado para la financiación, en primer lugar, felicitaciones. Recibirá una notificación de su aprobación por correo electrónico. En algunos casos, las aplicaciones requerirán información adicional antes de que podamos configurar su aplicación en nuestros sistemas. Si aún no se ha recibido,
También se requiere una prueba de ubicación firmada en esta etapa. Una vez que nuestro equipo tenga todo lo que requieren las reglas y regulaciones, recibirá una solicitud para configurar una cuenta en Gusto, el sistema de pago de depósito directo, seguido de un acuerdo DocuSign. Las solicitudes para ambos llegarán por correo electrónico y pueden tardar varias semanas. Si su solicitud está recibiendo un pago de premio de iniciación, lo recibirá primero por depósito directo. Para todos los beneficiarios del premio de operación inicial, debemos recibir prueba de su permiso CCR de HHSC nuevo o modificado antes de que podamos seguir adelante con su pago. Si su permiso difiere de su plan de negocios, nuestro equipo le hará varias preguntas y, en algunos casos, requerirá que se actualice la información de la solicitud antes de que podamos continuar. Una vez que su información esté en orden, recibirá un acuerdo de DocuSign y luego su pago inicial de premio de operación inicial mediante depósito directo. Vale la pena señalar que todos los receptores de fondos deberán completar un informe provisional y un informe final sobre sus gastos y cumplir con las solicitudes de monitoreo, si son seleccionados. Aunque todos deberán completar los formularios de informes, el momento dependerá de si recibió los premios de operación inicial y de inicio por su expansión o solo un premio operativo inicial. Para los beneficiarios de los fondos del premio de iniciación, los informes provisionales deben completarse antes de que se puedan emitir los fondos del premio de operación inicial. Todos los beneficiarios de fondos deben cumplir con las solicitudes de informes y monitoreo o es posible que deba devolver su premio a TWC. Entonces, ¿cuándo recibirá sus fondos? Ha habido un número de solicitudes más alto de lo esperado para procesar, muchas de las cuales están siendo aprobadas. Si bien estamos encantados de ver niveles tan altos de participación y éxito, puede tomar varios meses recibir fondos después de la aprobación. Como resultado, hemos estado trabajando estrechamente con TWC a lo largo de la iniciativa de expansión para acelerar el proceso de financiamiento siempre que podamos, y abordar cualquier retraso en el financiamiento. Dicho esto, todos los solicitantes son bienvenidos a comunicarse para obtener más información sobre cuándo podrían esperar recibir fondos. Todas las preguntas sobre el tiempo deben dirigirse a expansion@zipstrat.com ya que los asesores no tienen acceso a información detallada sobre el tiempo. Recuerde, las estimaciones de tiempo son aproximadas y se calculan teniendo en cuenta lo que sabemos en el momento de la consulta. Puede haber circunstancias imprevistas que hagan que las estimaciones cambien. Recuerde, nuestro equipo y TWC quieren que tenga éxito. Cuando solicitamos más información, esto es para ayudarnos a reducir el riesgo de su proyecto de expansión. Con toda la información que nos envía, recuerde que nuestro equipo tiene que realizar múltiples revisiones de todo, desde su solicitud y documentos de respaldo, hasta resúmenes de asesoramiento y correos electrónicos. Nuestro equipo está trabajando arduamente para revisar a fondo toda su información y llevarlo a través del sistema lo más rápido posible. Y lo más importante, sabemos que necesita este financiamiento para su negocio, o de lo contrario no estaría aquí. Tenga en cuenta que nuestro equipo está haciendo todo lo posible para obtener estos fondos tan rápido como lo permitan el proceso aprobado y las regulaciones asociadas. Si tiene más preguntas, visite nuestro sitio del programa en Childcare, Texas, gov/Childcare Expansion o envíe un correo electrónico a expansion@zipstrat.com para obtener ayuda. También hay una serie de guías y videos gratuitos disponibles en childcare.texas.gov para ayudarlo a fortalecer su negocio nuevo o expandido.